Hola, buenos días, clase. Espero que estéis bien. Lo más importante. Vamos a proceder ahora a dar la clase relativa al modernismo. La tendréis subida hoy. Y comentaros básicamente que el modernismo no es que salga precisamente mucho en selectividad, pero es una posibilidad que lo tengáis ahí. Sobre todo en el caso de Gaudí. Por eso he puesto aquí el emoticono de la Sagrada Familia. Dicho esto, vamos a intentar hacer la clase lo más liviana posible. Intentaré no excederme mucho y, y cualquier duda me comentáis por correo. Os he subido una tarea ya, que es la tarea referente al simulacro de la pregunta 2. Una pregunta que vale 4 puntos y es sencilla de responder a priori y no deberéis fallar. Ahí no deberéis fallar para nada, ¿de acuerdo? Siempre recomiendo que hagáis el examen de Historia del Arte. Muchos me decís, es que yo no voy a hacer el examen de selectividad, es que yo no voy a hacerlo porque prefiero hacerlo. No es por nada, pero más vale que lo hagáis, sinceramente, si tenéis la oportunidad de compaginarlo con otros, porque más vale que os sobrenota que os falte. No la juguéis solamente a una carta en latín. Perdona, a dos cartas en latín, porque sinceramente el examen de arte no es difícil y tenéis buena media como para no hacerlo. Yo recomendaría que hicierais eso. No la juguéis sinceramente a un gol porque más vale que tengáis una bajo la manga. Bueno, lo que hemos dicho, modernismo. Voy a intentar que la clase no sé, la clase teórica no vaya más allá de 25 minutos. Explicaré un poco la ficha de la Sagrada Familia, la tenéis aquí en el libro de Historia del Arte. Y poco más. Cualquier duda en cuanto a las preguntas me las decís por correo. Vale, como sabéis, siempre sigo el esquema que yo planteo, que es quiero saber hacer, etcétera. Selecciono el material. Vamos a ver, el material que vamos a seleccionar en este caso, vamos a utilizar en este caso es el libro de Vicent Vives, que lo tenéis en versión online en la propia página de la editorial Vicent Vives. No solamente ese, sino todos, el de bachillerato, etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar la clase. Y luego también, perdón, he utilizado el libro de Domenech, que es un libro sobre el modernismo, el funcionalismo, características y evolución del movimiento modernista, que es del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Yo estudié en la Universidad de Alicante, este libro está publicado por esta universidad y es un manual utilizado y bastante asequible. No tenéis por qué utilizarlo, pero conviene que ya poco a poco familiaricéis con el término de bibliografía, que no basta solo con el libro de texto, que nos lo ponen todo, sino que es hora de que empecéis a buscar la vida porque así tendréis que hacer menos trabajo cuando lleguéis a la universidad. Vale. Quiero, antes de que empiece la clase, que os fijéis en esta foto, sobre todo que os fijéis en el fondo, en la composición de la fotografía. Estábamos hablando de que la fotografía ha nacido en 1839 nace el daguerrotipo. Esta foto es de 1926, ya la fotografía tiene una consolidación, han pasado casi 100 años. Y esta fotografía, que podría ser perfectamente de los años 70 o 60 aquí en España, es en concreto de 1926, del 7 de junio en concreto. Eh, Me gustaría que os fijarais un poco en los rostros de la gente, es decir, vemos ancianos, vemos, vemos personas vestidas de traje, es una procesión, salen de la iglesia. Y recordad que cuando hablamos del realismo el otro día y del impresionismo, estamos hablando de que, sobre todo el impresionismo, ahora ha cambiado la manera de pensar, es decir, las influencias del marxismo y de la revolución industrial, sobre todo de la filosofía existencialista que empieza a surgir en ese momento, nos plantean ahora la historia en vez de desde arriba, desde abajo. Entonces, ya no se trata de la historia de los grandes hombres, los grandes reyes, las batallas, etcétera, sino de las personas de a pie, lo que luego se llama microhistoria. Empiezan a escribirse a partir de ahora historias pequeñas de gente común que a priori no debería pasar a la estantería de la historia, pero que nos pueden arrojar un poquito de luz acerca de lo que está pasando en este momento. Por eso yo he escogido este mapa. De hecho, en concreto, bueno, esto es una procesión y el resto de los feligreses están alumbrando o van a alumbrar. Tras la misa existe, de hecho, una historia
que es acerca de... Se cuenta una historia que está recogida en un archivo de los periódicos de la época sobre este señor, que este señor de barba, fijáis que todo el mundo está afeitado, está bien peinado, afeitado, y este señor con pelo blanco y barba blanca, con bastante barba. Recordad que entonces lo normal no era llevarla, a menos que fuera a lo mejor una persona ilustre, un anciano, etcétera, etcétera. Este señor de barba prominente, hay una historia sobre él, y es que al pasar por la Gran Vía, esto es en Cataluña, ¿no? Esto es en Barcelona. Pasó por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, eh, fue atropellado por un tranvía. Este señor de aquí fue atropellado por un tranvía y lo dejó sin sentido. ¿Qué pasa? Que cuando fueron a verle, como iba indocumentado y con ropa gastadas y viejas, no fue socorrido de inmediato, ¿no? Y estuvo ahí unos minutos o un tiempo que podía haber sido crucial, ¿no? Sin embargo, un guardia civil que en ese momento se encontraba por ahí próximo para un taxi que lo condujo al hospital de la Santa Cruz, que es un hospital que está en Barcelona. Allí en ese hospital estuvo 3 días y nadie sabía quién era ese hombre, sinceramente. Insisto, esta historia está en los periódicos de la época. Y así que, viendo la gravedad de la situación, más que a un médico, antes que aparte de un médico, llamaron a un sacerdote, ¿no? Porque la situación no pintaba nada bien. Al día siguiente, un capellán acudió al hospital y efectivamente el anciano que había sido atropellado estaba muy grave. Este anciano de aquí, este señor de barba, estaba muy grave y seguramente no conseguiría sobrevivir. ¿Qué pasó? Que el capellán se quedó petrificado al ver al hombre sobre la cama, porque el capellán sabía quién era este hombre. El nombre del capellán era Gil Parés y el nombre de la persona que iba a morir, el nombre de este señor, Antoni Gaudí. Sí, señor. Este hombre de aquí, de barba, era Antoni Gaudí. Con esta pequeña historia o esta pequeña introducción en la cual me he permitido alguna licencia poética, quiero haceros un poco hincapié en lo que os comentaba de la historia vista desde abajo y sobre todo de la personalidad del artista, cómo el artista ahora se convierte casi en una obra de arte, ¿no? En la propia vida del artista es casi una obra de arte también. ¿Por qué digo esto? Pues la vida de Gaudí es importante. La vida de Gaudí y la vida de cualquier autor es muy importante para poder entender por qué hacía las cosas que hacía. Os recomiendo mucho que cuando vayáis a tratar una obra de aquí al futuro, cuando sea, aprendáis un poco sobre la biografía de los personajes. Tenéis que saber qué es lo que le ha pasado a los personajes para entender sus motivaciones. Por qué les llevó a hacer una cosa u otra. Sin tampoco llegar a justificar, ojo, porque me podéis decir, entonces, ¿qué pasa? Si leo la biografía de Hitler, ¿podré justificar lo que llegó a hacer o podré entender lo que llegó a hacer? No, no se trata de, porque como decía el bueno de Primo Levi, a veces comprender puede llegar a ser justificar o puede llegar a entender justificar, no. No se trata de llegar a justificar lo que hace una persona, pero se trata de llegar a entender qué motivos le llevaron a hacer eso, ¿no? Y eso es muy importante ya en ciertos niveles, ¿Por qué hablamos de Gaudí? Por el modernismo. El modernismo, insisto, suele entrar muchas veces en selectividad, algunas veces, perdón, no muchas veces, sino algunas veces, y es importante que lo sepáis, sobre todo la Sagrada Familia, que es lo más importante. A ver, el modernismo es un estilo que recibe diferentes nombres en Europa, como Art Nouveau en Francia, Style Liberty, que creo que se dice así en Italia, Stile Liberty o supongo que se dirá Stile Liberty. El Jugendstil en Alemania o el Sezessionsstil, sería en Austria, el nombre que se le da en Austria. Da igual cómo se le llame, nosotros le llamamos modernismo y es un arte que surge en Europa, en concreto entre 1890 y 1910. Recordad que el postimpresionismo es a partir de 1886, 86-87. Pues bien, unos años después, muy poquitos años después, surge el modernismo. Recordad que ahora vienen todos los ismos, todas las tendencias, todas estas vanguardias, todos estos ismos vienen ahora. Muy bien, ¿por qué surge el modernismo? Pues muy sencillo. Durante la Revolución Industrial, la segunda Revolución Industrial que se está llevando a cabo en este momento, toda la arquitectura,
sobre todo en las zonas industriales. El modernismo donde más va a tener predominancia va a ser en las zonas industrializadas. Por eso aquí en esta zona en Orihuela o en Alicante es raro, podemos encontrar algo, pero no se encuentra mucho. Sin embargo, en Valencia sí que existen vestigios modernistas, etcétera. Pero donde más va a haber es en las zonas que han tenido industria, como en el caso de Cataluña. De hecho, Cataluña va a ser el exponente del modernismo en España. ¿Por qué? Porque la industria es racional. Y como la industria es racional, todo lo que construye es racional. Es seco, para entendernos en lenguaje coloquial, es seco, práctico y feo, normalmente. Entonces, hay una burguesía industrializada, es decir, una burguesía que es la que sobre todo ha promovido la industrialización y una aristocracia que reclaman unas formas más refinadas que las que ha dado la producción industrial. Requieren algo más de gusto, ¿no? Entonces, lo que propone el modernismo es decir, vale, pues muy bien, como esto es muy feo, vamos a proponer una cosa. Vamos a coger la estructura y todo lo que es los avances de la arquitectura que nos ha brindado el siglo XIX, pero le vamos a añadir una tipología, es decir, una decoración, una tipología decorativa, o sea, un conjunto de decoración inspirado en la naturaleza y que se reaccione totalmente contra el historicismo dominante del XIX. El historicismo, recordad que es toda esta arquitectura que es copia, que se basa en copiar todos los modelos del pasado, sobre todo de corte medieval y de corte clásico. El modernismo lo que pretende junto con esto es integrar todas las artes y reivindicar el trabajo de artesanía, el trabajo del despacio, ¿no? El modernismo, para entendernos, es como una especie de movimiento, lo que a día de hoy sería slow, un movimiento slow. Todo va muy rápido, todo tiene que ser muy rápido, todo tiene que ser hormigón, etcétera, etcétera. Y dicen, no, cuidado, el ser humano no es solamente esto, el ser humano también es la belleza, etcétera, etcétera. Entonces propone, en vez de la producción industrial, es la producción individualizada. Cada cosa requiere su propia decoración, cada cosa requiere su propia personalidad. Es dotar al edificio de personalidad. Y lo que pretende es integrar todas las artes, porque como la decoración, la decoración no solamente va a ser... Esto es un poco un estilo también que tenía el barroco. El barroco también lo que pretendía era unificar todas las artes. Recordad, en este caso quiere coger la escultura y ponerla al servicio también de la arquitectura, la pintura, etcétera, etcétera. Entonces, pero no solamente esto. ¿Por qué? Porque en este momento recordad que ahora empieza a moverse otros sectores que antes no se consideraban arte, pero ahora se pueden considerar, que son los muebles, sin ir más lejos. Unos muebles, unos vidrios, unos diseños textiles, es decir, la ropa, la moda, sin ir más lejos. Las joyas, los objetos decorativos. En este momento cuando surge todo lo que es Tiffany's, todo lo que es un jarrón de Tiffany, etcétera, etcétera. Aquí es cuando ya los muebles, los vidrios, los diseños textiles y todo esto empieza a tener un subidón impresionante, un momento climático. ¿Cuál es el objetivo del modernismo? Romper con la tradición. Quiere cargársela. Como siempre podéis, vamos, intuir que, como siempre, piensan o quieren todos los movimientos, ¿no? Quieren aprovechar las ventajas que le ofrece la tecnología y la industria para poder romper con la tradición. Sin romper con la humanidad de las personas, ¿no? Donde se manifestó originalmente el modernismo precisamente fue la artesanía, es decir, la artesanía, que es normalmente donde mejor se puede trabajar porque es a escala pequeña, se empezaron a utilizar líneas serpenteantes, motivos florales, geométricos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa idea al final pasa a la arquitectura. Y la arquitectura en este momento, claro, la arquitectura es un mundo increíble, sinceramente. Puede revelar muchísimo sobre una sociedad. Y la arquitectura, lo que se plantea es que el edificio en este momento no sea un bloque cerrado y formado por planos y aristas. Es decir, no se trata de que un edificio es un plano, así, etcétera, etcétera. No, el edificio ahora necesita superficie, en vez de aristas, necesita superficies curvas. Necesita líneas sinuosas, onduladas, grandes aberturas, espacios vacíos, miradores y balconadas que no guardan simetría.
que es el caso que vais a ver en Gaudí. Y motivos decorativos a base de materias de color, cerámica, vidrio y hierro forjado en madera recortada con formas que evocan a la naturaleza orgánica. Ejemplo, si alguna vez habéis ido a Barcelona y habéis visto la Sagrada Familia, veréis que hay frutas. Hay frutas, sin ir más lejos, esculpidas en las agujas de las torres. O si no son las agujas, en las torres. Hay frutas, limones, naranjas, etcétera. Hay frutas, sí, y pintadas y están policromadas. Entonces, lo que se pretende básicamente es tener una especie de, entre comillas, de libertad absoluta para trazar lo que es las plantas, mientras que los espacios interiores son sometidos a una rigurosa organización. Es decir, el exterior es como muy tiene mucha libertad en cuanto a decoración, pero sin embargo el espacio está muy organizado. Hay dos tendencias dentro del modernismo, el ondulante y el geométrico. El que más predominó, o el más importante, es obviamente el ondulante. El ondulante es propio de Francia, Bélgica y España, Cataluña en concreto. Y el geométrico también se dio en Escocia, en el caso de Macintosh, que ahora vamos a ver. El modernismo, el ondulante ahora lo vemos directamente de manera práctica, no teórica. El geométrico se basa en volúmenes prismáticos que se yuxtaponen uno encima del otro, se superponen o se combinan con un sentido modular. Es decir, se crean diferentes módulos que se superponen unos a otros. Se crean así arquitecturas asimétricas y se observa una cierta correspondencia entre espacios interiores y la distribución de los exteriores ajardinados. O sea que tiene no existe totalmente ninguna simetría entre lo que es el interior y el exterior. Este tipo de arquitectura la podéis encontrar en Macintosh, que si queréis buscar en Google podéis encontrar bastantes ejemplos. Aquí básicamente lo que se pretende reaccionar es a la fabricación en serie, a la producción industrial. Como insisto, la fabricación industrial no es lo que le interesa al modernismo. Por eso siempre, si yo os hiciera una pregunta y os dijera, ¿se podría fabricar en serie obras modernistas? La respuesta sería no, porque precisamente va en contra de la filosofía del modernismo, ¿no? Cada obra es individual. Si habéis ido a Barcelona, lo podéis tener en la cabeza, tanto La Pedrera como Casa Batlló, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, lo que se pretende es la revalorización del trabajo artesanal, insisto, ¿no? Esa idea del artesano. Hay un libro muy chulo que se llama El Artesano, que lo recomiendo mucho si lo podéis leer alguna vez. A mí me gustó muchísimo y me cambió también un poco la manera de entender mi propio trabajo y mi propia vida. Se llama El Artesano. Y de hecho aquí en este momento surge a través de William Morris el movimiento Arts and Crafts, que es una lucha idealista y utópica, porque obviamente es una lucha utópica al final, ¿no? Luchar contra la industrialización o la producción industrial es al final idealista y utópico. Pero sin embargo es como una especie de reacción, ¿no? Del interior de las tripas de estos artistas que todavía tienen un poco de fe en que el ser humano no se convierta en un simple número, sino que sea algo más. Y lo que necesitaba prácticamente, o lo que el modernismo ponía, el grito que ponía el modernismo en el aire, o en el cielo, perdón, era que el ser humano necesita producir cosas bellas. No, no, y que este tipo de arquitectura, la industrial y la mercantil, moderna, deshumanizaba a las personas, las convertía en piedra, ¿no? Era como una especie de espejo que nos convertía, era una especie de medusa, perdón, este tipo de, si conocí un poquito la mitología griega, esta arquitectura era como una medusa que nos convertía a todos en piedra cada vez que la mirábamos. Pues entonces estos señores lo que se inventan es un escudo, ¿no? Como hacía Perseo, utiliza un escudo para poder reflejar y no convertirnos en piedra. Este escudo o este muelle sería pues el arte, por ejemplo. Hay un cortometraje muy chulo, lo pongo aquí, que se llama Je vous salue Sarajevo de Jean-Luc Godard. Si estuviera en clase lo habría puesto. Este cortometraje es muy interesante a la hora de hablar de lo que es el arte y lo que es lo humano y lo que no es humano.
Os lo recomiendo mucho. Este cortometraje se hizo en el contexto de la guerra de Yugoslavia y fue un Jean-Luc Godard cuando aparecen las primeras imágenes de... Jean-Luc Godard es un director de cine francés muy importante, a mí me encanta, que ha dirigido muchos títulos como Notre de Musique, nuestra música, ha dirigido también La Chinoise, una película que a mí también me gusta mucho. Eh, en fin, es un gran director. Y tiene un cortometraje que se basa en una de las primeras fotografías que salió de la guerra de Yugoslavia, en la que dos soldados están ejecutando, están matando a una mujer que está en el suelo, indefensa, mientras fuman un cigarrillo y se ríen. Y aquí Godard hizo poesía hizo un texto que es prácticamente poesía pura y lo combinó con la imagen y con una música bastante decadente. Y al final lo que se plantea es que el arte es hijo de Dios, ¿no? Dice, l'art, la fille de Dieu, el arte es el hijo de Dios que fue redimido un Viernes Santo. Em, Al final el arte, no sé, esto es una reflexión filosófica, por supuesto esto no entra, ¿no? Pero lo digo para que en el futuro a lo mejor podéis plantearlo. El arte no se dice, el arte no se dice, se enseña, ¿no? O se pinta, el arte no se puede decir, el arte se compone, ¿no? Un Mozart. El arte no se dice, se escribe. Dostoyevsky. El arte es algo que tú no puedes, es algo que va contrario a la regla normal. La regla es todo esto, es la industrialización. La regla normal en el ser humano es la industrialización, me estoy enrollando un poco, pero bueno, ha surgido y quiero aprovechar la ola. El arte es todo esto, ¿no? La regla es todo esto, es la industrialización, es el turismo, es la guerra, es fumarte un cigarrillo, llevar una camiseta de una marca conocida, es todo el mundo en el mismo barco, todo el mundo en la producción, eso es la norma, ¿no? Pero está la norma, dice, y luego está la excepción. Dice, pero la excepción no se compra, sino que se pinta, ¿no? Cézanne, Van Gogh, Caravaggio, Velázquez, todos estos señores. El arte no se dice, se compone. Mozart, Gershwin, Bach, todos estos compositores. Y al final, bueno, os lo recomiendo mucho, que lo veáis. Dicho esto, ¿dónde se da el modernismo en España? En Cataluña, el centro está en Cataluña y sobre todo Barcelona. ¿Por qué? Porque aquí en este momento hay un fenómeno cultural llamado Renaixença, que es propio de la economía, que es propio de la prosperidad económica, quería decir, y la celebración de la Exposición Universal de Barcelona en 1888. Recordad la fecha, 1888, justo al lado del surgimiento de los postimpresionistas. Todo esto fue lo que impulsó. Al final estas exposiciones universales eran muy comunes en el 19 y lo que era una excusa también propulsar para propulsar sobre todo la cultura, arquitectura y todo lo referente a, a lo que estaba pasando en este momento en una ciudad, no solo el caso de Barcelona, luego en el siglo XX también tenemos en Sevilla. De hecho, el Parque María Cristina está lleno todavía, ¿no? De los pabellones que fueron, creo que fue la exposición del 22, 1922. La primera fase tiene varias fases, ¿no? La primera fase protomodernista se fueron superando poco a poco los estilos neogóticos, neomudéjar, porque recordad que ahora surgen todos estos neon, y se dio paso a un segundo momento que es más modernista. O sea, tenemos una primera fase que es como más de neogótico, neomudéjar, pero no es tan puro neogótico y neomudéjar, y una segunda fase que ya pura y bien pura, que es la de la modernista, que a partir de 1888. Pues son los representantes más importantes, Lluís Domènech i Muntaner y Puig i Cadafalch. Ahora bien, el primero apostó por la estructura metálica, es decir, por una estructura basada en el hierro, en el metal, y pero asumía también unas pequeñas pinceladas del pasado, como es en la editorial Montaner y Simón, el Palau de la Música, ¿no? El Palau de la Música le hizo este señor, el Lluís Domènech i Muntaner. Luego, Josep Puig i Cadafalch restauró muchos edificios medievales catalanes y estaba muy influenciado por el gótico, como es la casa Amatller. Amatlla es del almendrero,
de Amalia, del almendrero, en la casa Amatller, pero bajo una óptica diferente a la del historicismo estricto. Recordad que está influenciado por el gótico, pero no totalmente se encaja dentro de lo que es ese gótico que es de arquitectura historicista. Y ya hemos dicho, Domenic Montaner, Cadafalch, y luego este señor que es al que se le tomaba por loco o por genio, dependiendo de quién hablara de él, que era Antoni Plàcid Guillem Gaudí Cornet, que es Antoni Gaudí, o como se le ha llamado hasta ahora Antonio Gaudí, pero es Antoni Gaudí. Gaudí fue un genio que requiere un estudio individualizado y sobre todo de su biografía. Antoni Gaudí es un señor que desde muy joven ya no se encaja dentro de lo normal. Hay una anécdota muy chula que dice que al final, cuando consiguió el título de arquitecto, estaba hablando con un compañero suyo, le dijo: oye, que me han dicho que yo soy arquitecto. Como diciendo, madre mía, si... en fin. Y se decía, no sé, y se decía cuando le dieron el título, dice, no sé si le hemos dado el título a un genio o a un loco. Dice, bueno, el tiempo no lo dirá. A priori le dieron el título a un loco, porque Gaudí hasta décadas y décadas después de su fallecimiento no tuvo el reconocimiento que tiene a día de hoy. Más que nada porque su obra se pasó de su tiempo. La obra que él tuvo se pasó años y años del tiempo en el que él estaba viviendo. Recordad que tú puedes ser muy moderno, pero a veces cuando uno es demasiado moderno en una sociedad todavía anclada en el pasado, puede surgir discrepancias y, y esto es lo que le pasó a Gaudí en concreto. Su biografía es muy interesante, os la recomiendo mucho. Era muy místico, está muy chulo. A ver, en este momento Gaudí las soluciones que propone de manera arquitectónica están fuera de lo común, es lo que ahora mismo hay en Europa. Esto no existe en Europa. Pero sin embargo a Gaudí sí que se le puede encajar dentro de lo que es el modernismo, más o menos porque él está dentro de esa tendencia. Pero sin embargo él tiene un estilo propio, como le pasa a Goya. Goya se puede incluir un poco dentro del neoclasicismo, pero no es neoclásico. Es neoclásico, pero también tiene otras cosas. Es medio preimpresionista, etcétera. El modernismo ondulante, ¿no? En este caso, que es lo que hablábamos antes, uno de los estilos que es el que predomina y el que va a utilizar Gaudí, predomina las formas curvas o curvilíneas y orgánicas, porque está inspirado todo en la naturaleza. Pero siempre desde una naturaleza que es conceptual, no real, obviamente. Esto del hierro fundido no lo voy a comentar porque es una cuestión técnica que lo dice Domènech, pero bueno. Deciros que Gaudí es la figura más simbólica del modernismo catalán y para él la arquitectura era como una escultura. Un edificio era como una escultura gigante a la que él le daba... ¿Por qué decía que era una escultura? Porque para él le daba más prioridad a la forma que a la función. Es decir, a mí me interesa más que tenga una forma en concreto en sí y no tanto su función, que es precisamente la reacción más radical que puede haber contra la industrialización en este momento. La industrialización predomina la función frente a la forma. Y aquí es donde está la reacción. Gaudí, como sabéis, trabajó todos los detalles hasta lo más mínimo y fue el primero en emplear el hormigón armado en España. Y sus primeras obras son de tradición neogótica, como le pasa también a Domènech i Montaner. Esto está en el Palacio Episcopal de Astorga. Y a lo largo de su vida contó con muy buenos mecenas de la burguesía catalana para realizar sus obras, como es el caso de Eusebio Güell, que es el mecenas del Parque Güell en Barcelona. Y además, esta obra en concreto, el Parque Güell, marca el inicio de la fase madura de Gaudí, ¿no? Que ya está caracterizada por el organicismo y por el predominio de las formas curvilíneas y orgánicas. La Casa Batlló también mezcla este organismo con fantasía, está muy chula. Yo la vi hace ya en 2015 creo que fui, o 2014. 2013, madre mía, ha pasado muchísimo tiempo. 2013, parece que fue ayer. Estuve en Barcelona haciendo un curso de la WIP y que si podéis hacerlo y exista en el futuro, hacerlo, no os arrepentiréis hacer el curso de la WIP, de la Menéndez Pelayo de inglés. Y si podéis ir a Barcelona, genial.
gente muy maja. La Casa Batlló, la Casa Milá, que es lo que se conoce también como La Pedrera, y luego el gran proyecto, ¿no? Que es el que ahora me gustaría ver si tengo un poquito más de tiempo, que no sé yo, bueno, sí, unos 15 minutos, que es la Sagrada Familia, que a día de hoy sigue en construcción, como lo sabéis. Esta obra fue para el autor un verdadero laboratorio experimental, porque era una especie de bosque naturalista donde superó lo que es el románico y el gótico, que eran los primigenios, los estilos primigenios que tenía el templo, y lo convirtió en otra cosa. Ha convertido en un nuevo estilo, que es el estilo de Gaudí. Entonces, más que el modernismo, es el estilo de Gaudí. Bueno, esto es lo que entraría en cuanto a teoría en en lo que es si os ponen la Sagrada Familia o alguna obra de Gaudí que sería la Sagrada Familia. El modernismo solamente por arquitectura, principalmente arquitectura, pero no solamente arquitectura. El modernismo también lo encontramos en la pintura. La pintura en concreto de varios autores, sobre todo uno de ellos que es muy importante, que es el señor Ramón Casas. Pero también tenemos a Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, y luego en cerámica tenemos a varios autores como el José María Jujol, muebles en Gaspar Omar, joyas, Luis Masriera y también cartelería. Ramón Casas y Alexandre de Riquer hacen carteles también. Este cuadro, que es muy importante, es el cuadro de Ramón Casas, creo que es uno de los más conocidos de Ramón Casas, que se llama La Carga. Como podéis ver, tiene alguna influencia, sobre todo en la atmósfera del impresionismo, la luz también, pero está, pero, pero ya no es lo mismo, ¿no? Es un cuadro de estilo modernista. Vale, y luego, por supuesto, en cartelería. Fijaos que aquí es donde empiezan a ya quedarse bastantes carteles. Ramón Casas fue el señor al que se le encargó hacer la etiqueta de Anís del Mono. Y también no solamente Anís del Mono, sino de varios productos, como es el caso del vino Rioja también. Aquí es cuando empieza ya la cartelería, cuando empieza ya la publicidad. También el artista hace carteles, como el diseñador gráfico a día de hoy. ¿Cómo se puede estudiar esto? Bueno, estas preguntas me las he formulado yo. Es decir, yo me he puesto literalmente sin conocer el estilo mucho, ¿no? Yo me he sentado, he cogido un cronómetro, este es de Ikea, pero podéis utilizar uno online. He puesto 10 minutos, un temporizador de 10 minutos, y empecé a plantearme preguntas. Aristóteles decía que la sabiduría no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas, es decir, la formulación de preguntas. Y yo estoy de acuerdo con el señor Aristóteles. Al final, si uno no se plantea preguntas, le da igual lo que le estén contando. Si yo voy a media hora contando cosas acerca del modernismo, pero si vosotros o vosotras no sois las personas que decir, oye, ¿y esto por qué? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y esto por qué está hecho así? ¿Y por qué todas estas cosas así? Si no planteáis preguntas, al final no se aprende. O sea que la mejor manera de aprender, el aprendizaje reside en la formulación de preguntas. Yo he hecho unas cuantas aquí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modernismo? ¿Cómo funciona el modernismo? ¿Qué manifestaciones artísticas modernistas son las más conocidas? ¿Dónde surge el modernismo? Etcétera, etcétera. Esto, que es lo de siempre, ¿no? Las ponéis en un Excel, las ponéis en un Word y si me las sé, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modernismo? Pues de un estilo, como hemos visto, un estilo artístico que surge a partir de 1890 y que dura hasta 1910 y que involucra la arquitectura sobre todo y la pintura. Y que es un movimiento que reacciona ante la industrialización y el mercantilismo, fruto de la Segunda Revolución Industrial. Vale, me la sé, pues más o menos, sí, me la sé, verde, pues ya está, etcétera. ¿Cómo funciona el modernismo? Pues no lo sé. Pues no me lo sé, pues para la próxima en rojo. Entonces, cuando yo tengo todas estas, digo, ay, pues no me las sé, no me las sé. Pues venga, tengo que ir una a una. ¿De dónde viene el estilo? Pues mira, el estilo viene del neogótico y sobre todo de los primeros, viene del historicismo, pero es una reacción contra la industrialización y tal. No me lo sé muy bien, ¿no? Porque pero venga, en amarillo. ¿En qué etapa histórica surge? Pues surge al final del postimpresionismo, al principio del postimpresionismo, justo al principio del postimpresionismo, y está influenciada en la segunda revolución industrial, al final de la segunda revolución industrial y principios del siglo XX. Venga, pues más o menos me la sé, venga, la vamos a conseguir, me la sé, pues verde, etcétera, etcétera. Así luego, cuando tengáis que repasar, en vez de empezar por de qué hablamos cuando hablamos de modernismo, empecéis por cómo funciona. ¿Cómo funciona el modernismo? Funciona de
de diferentes maneras, sobre todo intentando imitar a la naturaleza a través de una manera organicista y de una manera, de una manera orgánica y siempre siguiendo una imitación, insisto, a la naturaleza de manera conceptual, no de manera estricta, de manera realista. Y siempre predomina la forma frente a la función, etcétera, etcétera. Pues mira, me la sé, más o menos. Y cuando llego aquí, ¿qué consideramos modernista y qué no? La contestamos. Luego no seguimos por esta, seguimos por la roja. Primero la roja, luego las amarillas y luego repasamos todas las verdes. Cuando lo tengamos todo verde, entonces lo repasamos todo, pues yo que sé, un par de días antes del examen o el día antes del examen. Y luego, eh, insisto, suele salir en selectividad, pues yo me plantearía lo siguiente. A partir de ahora, me creo sus fichas, o me creo las fichas de la Sagrada Familia, siguiendo el esquema que hemos hecho hasta ahora. Y componemos las preguntas de estilo que suelen salir al cuanto al modernismo. Yo os he puesto ya una, ¿no? En la tarea de hoy. Explica las características generales del modernismo. Explica la obra de Gaudí y el modernismo. Y luego, si queréis componer preguntas de estilo de la tercera pregunta, pues podéis componerlas también. Comenta el contexto social entre 1890 y 1910. Aquí también no solamente historia del arte, es historia, más bien. Así que esas dos se complementan. Ya que es el caso de Cataluña, en Historia de España podéis utilizar los apuntes o las ideas de ahí. Estos son los objetivos que hay que perseguir siempre a la hora de responder una pregunta. Y yo el paso siguiente, insisto, que haría es, me formulo las preguntas que queráis, podéis hacer una captura si queréis a las preguntas, y empiezo a responderlas. Y sobre todo, lo más importante es, me pongo a prueba, creo fichas con la Sagrada Familia y empiezo a, como las que habéis hecho y las vais respondiendo, y sobre todo creo preguntas del tipo que suelen salir. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, cualquier duda me preguntáis y nos vemos el martes. Venga, hasta luego.